Hola a todos, gracias por conectarte, gracias por estar con nosotros en este penúltimo episodio de Naturalmente 8 hábitos altamente saludables. El día de hoy cambiamos nuestro set porque el programa va a ser diferente. Es un programa que nos va a hablar sobre la alimentación saludable. Vamos a tener una parte práctica, así que quédate conectado hasta el final. Y la pregunta del día de hoy es: ¿cuál es el alimento o el superalimento o el alimento más nutritivo que existe? Vamos a escuchar a nuestros amigos. Creo que de todos los alimentos nutritivos que tenemos, que son muchos, el grupo de las legumbres es una potencia en cuanto a nutrición. ¿Y cuál le gusta más? Y los porotos. Para mí uno de los alimentos más nutritivos es la avena. Para mí el mejor alimento es la nuez. Para mí uno de los alimentos más nutritivos es la quinoa. Por su alto contenido en vitamina C, para mí el morrón es el alimento más nutritivo. Para mí el alimento más nutritivo es la avena. Para mí el alimento más nutritivo es la nuez, porque tiene proteínas, tiene grasa, tiene fibra, vitaminas, minerales y produce saciedad y consumido de manera adecuada no engorda. Muy bien, acabamos de escuchar lo que nuestros amigos decían sobre cuál es un superalimento o el alimento más nutritivo. Pero ahora llegó la hora de escuchar a nuestra especialista, la licenciada Lizzy. Buenas noches, Lizzy, un gusto tenerte con nosotros. Gracias por acompañarnos, por aceptar la invitación. Y bueno, la gente también quiere conocerte, así que comentanos un poquito actualmente dónde estás trabajando, qué es lo que estás haciendo, si tenés alguna especialidad. Un placer poder compartir con todos ustedes este momento. Como contabas, estudié la carrera de nutrición en la Universidad de Buenos Aires y hace unos años vengo trabajando en escuelas haciendo educación alimentaria para los estudiantes, los docentes, el equipo de conducción y las familias. También hago lo que es consultoría personalizada, en este momento de una manera online, ya que estamos todos en casa. Y bueno, lo que más me gusta, porque también es algo que vivo, que estudié y que sigo estudiando, es la alimentación basada en plantas. Buenísimo, Lizzy, gracias. Ahora ya sabemos que tenemos alguien, si tenemos alguna pregunta para consultar sobre alimentación saludable, eres la indicada. Y Lizzy, tenemos una pregunta muy importante para arrancar esta entrevista. ¿Qué es la alimentación basada en plantas? ¿Tiene alguna diferencia con la alimentación vegetariana, la alimentación vegana o es lo mismo? Así que bueno, hablarnos un poquito sobre este tema. La alimentación basada en plantas lo que busca es maximizar el consumo de los alimentos como las verduras, las frutas, los legumbres, los cereales integrales, las semillas, los frutos secos, con un mínimo procesamiento y minimizar sobre todo el consumo de alimentos de origen animal. La diferencia que hay con la alimentación vegana es que en esta no se incluye ningún tipo de alimento de origen animal. Pero también el veganismo no solo se limita a lo alimentario, sino que tiene una postura ética en contra de todo lo que es la explotación animal en todas sus formas, ya sea en comida, en vestimenta, en cosméticos, en entretenimientos. Y la alimentación vegetariana o el vegetariano estricto tampoco consume ningún tipo de carnes ni derivados animales como los lácteos, huevos y miel. Pero dentro de este tipo de la alimentación vegetariana, el vegetarianismo estricto, hay variantes. Hay personas que por ahí no comen ningún tipo de carnes, pero sí incluyen huevos, lácteos o miel, y estos se los denomina los apilacto-o-vegetarianos. También están los o-vegetarianos como los lacto-vegetarianos. Ahora sí nos queda bastante claro esta diferencia. Muchas gracias, Lizzy, por esa respuesta tan precisa. Pero ahora, bueno, entrando a esto de la alimentación basada en plantas, si yo decido comenzar esta alimentación basada en plantas, ¿qué beneficio trae sobre mi organismo? Cada vez hay más investigaciones que sugieren el uso de una alimentación basada en plantas como forma de prevención y también de tratamiento de enfermedades crónicas. Hay varios estudios donde se habla de los beneficios que se puede tener al llevar este tipo de alimentación. Uno de ellos es el EPIC Oxford, realizado en 64.000 mujeres y hombres. Y también hay uno más grande, que es el estudio Adventista de Salud 2, realizado en 96.000 mujeres y hombres.
De estos estudios y también de otros, se puede evidenciar que los vegetarianos y veganos tienen un riesgo reducido de padecer enfermedades crónicas, como por ejemplo enfermedades cardiovasculares, hipertensión arterial, obesidad, diabetes tipo 2, ciertos tipos de cánceres, y también tienen una mortalidad total más baja y una menor prevalencia al aumento de peso u obesidad. Si tenemos una alimentación adecuada, esta alimentación que estamos hablando tanto de la alimentación basada en plantas, y además sumamos otros factores del estilo de vida como la ingesta del agua, la exposición a la luz solar, el aire puro, el ejercicio físico pero diario, todo esto nos va a ayudar a tener una vida más saludable e integral. Después de lo que nos dijiste, Lizzy, la verdad que es un tipo de alimentación que debemos comenzar a aplicar, porque estas enfermedades que mencionaste, ¿no? La obesidad, la diabetes, presión alta, son enfermedades que están de moda, siempre han estado de moda, y este tipo de alimentación nos ayuda a prevenir un porcentaje muy alto, así que hay que comenzar a aplicarlo. Y hay una pregunta que siempre está rondando ahí en el aire. Comer así este tipo de alimentación, ¿no? Vegetariana, basada en plantas, se dice que es más caro que la dieta tradicional que uno por lo generalmente tiene. ¿Esto es verdad? ¿No es verdad? Queremos aprovechar que estás acá para que nos respondas esta importante pregunta. Esta es una pregunta muy frecuente, te diría que ya es como un mito. Muchas veces se cree que para tener una alimentación basada en plantas necesitamos comprar en dietéticas alimentos súper caros, como bebidas vegetales de almendras, quesos de castañas, y bueno, podríamos seguir mencionando más alimentos. Pero de hecho no es así. La alimentación basada en plantas es una alimentación sencilla donde predominan las legumbres, que son súper económicas, rendidoras, nos permiten hacer muchísimas preparaciones, tanto dulces como saladas. También están los cereales integrales, las frutas, las verduras, que siempre vamos a optar por las de estación, las semillas y los frutos secos. Estos por ahí pueden ser un poco más caros, pero la cantidad que necesitamos consumir diariamente es una pequeña porción, por eso nos rinde. La Universidad Adventista del Plata el año pasado realizó un estudio sobre el estilo de vida, comparando a personas vegetarianas con no vegetarianas. Y uno de los aspectos que se evaluó fue el porcentaje de ingreso destinado a la compra de alimentos. Se pudo evidenciar que las personas veganas destinaban un 38% de sus ingresos en comparación con los no vegetarianos, que destinaron un 45%. Adoptar hábitos de estilo de vida saludable puede ser una estrategia o la estrategia más económica. Los animo a que cada uno pueda comprobarlo. Lo único que necesitamos son alimentos reales. Excelente noticia, Lizzy, la que nos diste en estos momentos. Amigos, ya escucharon. Comer una alimentación basada en plantas es mucho más barato. Nosotros que necesitamos ahorrar, es la mejor opción hoy. Y Lizzy, luego de haber escuchado los beneficios, saber que es mucho más barato comer este tipo de alimentación, ¿qué consejo nos darías si quisiéramos comenzar a aplicar este tipo de dieta? ¿No? Porque tal vez, no sé, cambiar bruscamente puede afectar, puede traer alguna complicación, así que aclararnos un poquito cómo funciona este tema. Primero, felicitarlo por tomar la decisión de querer empezar a modificar ciertos hábitos. Todos tenemos algo para mejorar en nuestra alimentación, y como todo hábito, no se modifica de un día para el otro. Así que el secreto está en empezar de a poco y poder mantenerlo en el tiempo. Por ejemplo, algunos pueden ser que coman poca fruta, por ahí no es que no les guste, sino que no tienen el hábito de comerla. ¿Qué podemos hacer? Bueno, por empezar, comprar las frutas, luego los tenemos que poner en una frutera, en la mesa de la cocina o en algún lugar donde pueda verla, y de esta manera acordarme que tengo que comer la fruta. Les propongo que cada uno piense qué hábito puede empezar a modificar hoy y así ir sumando hábitos. Algunos tips para comenzar a tener una alimentación saludable y basada en plantas pueden ser: para empezar, dejar de consumir alimentos ultraprocesados, que son los que vienen en paquetes, son ricos en azúcares, en grasas y sal. Y empezar a consumir más alimentos reales, que son los que vienen sin procesar o con un mínimo proceso. También comer más verduras, frutas, siempre de estación, cereales integrales, frutos secos, semillas y legumbres. Y con todos estos alimentos, empezar a cocinar más en casa. También no nos olvidemos de tomar agua. Y algo súper importante es que las personas veganas, vegetarianas, flexitarianas se suplementen con vitamina B12. Y por último,
hay que tener en cuenta que para que todos estos alimentos que estuvimos mencionando puedan absorberse y que nuestro cuerpo los pueda aprovechar, necesitamos tener una buena microbiota intestinal. Buenísimo, Lizzy. Ahora sí estamos más motivados para comenzar a aplicar este hábito saludable en nuestra vida. Ya sabemos los beneficios, sabemos que los costos son mucho más bajos y los cambios positivos siempre son cambios buenos y hay que comenzar a realizarlo. Lizzy, tenemos una última pregunta, una pregunta muy importante. Se está hablando últimamente sobre la microbiota intestinal. No sé si lo dije bien, espero que sí. ¿Qué es esto? Y es verdad que nuestro intestino es nuestro segundo cerebro. Por favor, respóndenos esta importante pregunta. Este es un tema súper interesante del cual podríamos hablar muchísimo. Cuando empezamos a conocer la importancia de la microbiota, nos permite comprender mucho mejor el funcionamiento de nuestro cuerpo. La microbiota intestinal o la flora intestinal es el grupo de microorganismos que conviven con nosotros en nuestro intestino. Se dice que desde la vida intrauterina ya empieza a formarse la microbiota. El tipo de parto también va a influenciar la lactancia materna y otras cosas que ahora vamos a hablar. Por cada célula que tenemos hay 10 bacterias. Tenemos más bacterias que células. La influencia de la microbiota intestinal va más allá del aparato digestivo. Modula el sistema inmune, el sistema gastrointestinal y el sistema nervioso central. Ese eje cerebro-intestino es una vía de comunicación bidireccional, regulada a nivel neuronal, endocrino e inmunológico, que está influenciada por la microbiota intestinal. Por eso hablamos del eje microbiota intestino-cerebro. En nuestra microbiota intestinal, la variedad de cepas, la cantidad de bacterias va a ir cambiando de acuerdo a nuestro estilo de vida. Si tenemos malos hábitos, posiblemente nos vamos a encontrar con una disbiosis, que es el desequilibrio de esta microbiota. Esto nos va a generar inflamación, dolor, nos va a cambiar el estado de ánimo y también nos va a poder producir otras complicaciones. Por eso el consumo de sustancias tóxicas como el alcohol, el tabaco, drogas, los antibióticos, no realizar actividad física, no tener un buen descanso, el estrés, el uso de edulcorantes, los pesticidas y el consumo de alimentos ultraprocesados, todo esto va a perjudicar a nuestra microbiota. En relación a la alimentación, una buena microbiota ayuda a la correcta absorción de nutrientes, entre otras cosas. ¿Y qué podemos hacer para favorecerla? Tener hábitos saludables, consumir probióticos y prebióticos. Los probióticos son los microorganismos vivos benéficos, como lactobacilos, bifidobacterias, que podemos incorporarlos por medio de suplementos, siempre con la guía de un profesional, o que también los podemos hacer a través de alimentos fermentados, como por ejemplo el kefir, la kombucha, el chucrut, los vegetales fermentados, los quesos fermentados, que se están usando mucho actualmente. Y de esta forma vamos a poder sumar cantidad y variedad de microorganismos en nuestra microbiota. Y los prebióticos son el alimento de las bacterias que ya tenemos en nuestro intestino. Las bacterias se alimentan de la fibra que incorporamos con los alimentos. ¿Y dónde encontramos la fibra? Bueno, la encontramos en las frutas, en las verduras, en las legumbres y en las semillas. Y estos alimentos son la base de una alimentación basada en plantas. Una vez más podemos ver los beneficios de esta alimentación. Y vemos también cómo todo se relaciona con todo. Excelente, Lizzy, muchísimas gracias por aclararnos este tema y por lo que vos decís es un tema para ampliar, para hablar mucho más, así que vamos a tener que volver a invitarte para que nos despejes más dudas. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy, gracias por tu ayuda con este hábito importante que es la alimentación. Queridos amigos, escucharon a Lizzy, todos los consejos que nos dio, la verdad muy buenos, muy útiles, así que es momento de comenzar a implementarlos en nuestra vida, que sea un hábito más que nos ayude a vivir más sanos. Si vos tenés alguna pregunta, te quedaste con alguna duda, querés preguntarle sobre algo en específico, vamos a dejar el contacto de Instagram en pantalla para que puedas escribirle, puedas hacer una consulta online con ella. ¿Está bien? Y ahora llegó un momento especial de este programa. Vamos a hacer algo práctico sobre alimentación saludable.
¿Está bien? Así que quédate hasta el final. Bueno amigos, llegamos a nuestro momento práctico del día. Vamos a hacer una receta súper fácil, súper sencilla. Hoy te traigo una receta súper práctica. Esta es una opción saludable y nutritiva para preparar el aderezo más elegido por los argentinos, la mayonesa de zanahoria. Esta es una receta de dificultad baja, muy económica y totalmente basada en plantas. Para esta mayonesa vamos a necesitar los siguientes ingredientes: medio kilo de zanahorias, medio limón exprimido, un diente de ajo picado, 3 o 4 cucharadas de aceite de oliva o girasol, una pizca de sal y agua, cantidad necesaria según la textura que se quiera conseguir. Mejor si es el agua de cocción de las zanahorias. Y si querés podés agregarle cúrcuma o pimentón para darle más sabor. Ahora vamos a ver los pasos para realizar esta receta. Primero pelamos y cortamos en dados las zanahorias. Hervimos o cocinamos al vapor hasta que estén tiernas. Después procesamos las zanahorias una vez cocidas y frías, junto con el diente de ajo pelado, la sal y el jugo de limón. Tercero, incorporamos lentamente el aceite en forma de hilo fino, sin dejar de batir. Y por último, procesamos hasta lograr una consistencia deseada. Esta mayonesa es ideal para acompañar con comidas frías, añadir ensaladas o untar en pan de los sándwiches. De hecho, hasta con papas rústicas. Háganla, que está muy buena. Muy bien amigos, llegamos al final de este episodio. Mañana viene lo último, así que no te lo puedes perder porque es un tema muy importante para tener toda nuestra salud integral. Muy bien, comenzá a hacer la receta que aprendimos hoy, que es muy fácil, muy sencilla. Si yo lo hice, lo puede hacer cualquiera. ¿Está bien? Chao.